Buenas tardes, estimado Javier y Marcelo. Esperamos unos 7 minutos mientras ingresan los colegas.
Buenas tardes, Adolfo, Janet, Javier, Marcelo. Buenas tardes, colegas. Les comparto pantalla. Los temas que vamos a abordar es en relación al trabajo de campo, a los resultados y análisis, en esencia, ¿no? Que es los últimos capítulos de la tesis doctoral. Entonces, esto hemos visto, un momento, hemos visto ayer la importancia del trabajo de campo, después del derecho escrito a la realidad, cómo la norma se va relacionándose con las instituciones, después con la práctica y con la experiencia ciudadana, ¿no? Eh, Seguidamente, también un poco se ha comentado de esa relación con los componentes de la investigación, es decir, esa coherencia que tiene que existir entre el problema, esa descripción del problema, después que se parte o de manera general y se llega específicamente a la pregunta, seguidamente esa pregunta de investigación que va a tener relación con el objetivo general, ese objetivo general que va a dar paso a objetivos específicos y el cumplimiento de esos objetivos específicos pues va a generar el logro del objetivo general. Seguidamente, pues estos objetos específicos también van a tener relación con las variables o categorías de la hipótesis. Por ello, pues ahí tiene que haber esa coherencia, ¿no? Del objetivo general con la hipótesis o con la idea científica, depende. Y seguidamente, ya en el diseño metodológico de la tesis, pues ahí esa relación de esas variables con las técnicas y los instrumentos de investigación. Y seguidamente, una vez que se han definido las técnicas y los instrumentos de investigación, pues ahí se planifica para desarrollar el trabajo de campo. Una vez que se levanta esa información, se hace un análisis y a partir de ello, pues generan resultados y posiblemente también, por último, eh, se mencionan las conclusiones, ¿no? De ese análisis y resultados. Pues ahí tenemos una primera idea, ¿no? Que el trabajo de campo no es una actividad aislada, pues responde a un problema científico. Pues por ello, pues ahí lo más importante para algunos autores es ese problema científico que se va a traducirse en una pregunta de investigación. Asimismo, hemos ido comentando esto de la planificación del trabajo de campo, de la selección de participantes y el muestreo. Y hemos quedado en este punto de la ética en el trabajo de campo. Entonces, cuando comentamos de la ética en el trabajo de campo, pues tenemos ahí algunas sugerencias que el investigador, que el tesista de doctorado tiene que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues tienes responsabilidad también de proteger, ¿no? A las personas que participan en la investigación. Tenemos ahí el consentimiento informado. Cuando hablamos de consentimiento informado, pues ahí los participantes o ese sujeto de investigación debe conocer, ¿no? Quizás en términos comprensibles, cuál es el propósito de la investigación, quién realiza la investigación, quién realiza, ¿no? El estudio, también qué información se va a solicitar, ¿no? O qué información se solicitará, cómo será utilizada esa información, si la participación pues es voluntaria también es necesario mencionarlo. También el sujeto de investigación pues tiene ese derecho a retirarse, ¿no? No se sienta cómodo, ¿no? Y por último, esas medidas de confidencialidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consentimiento informado, pues ahí quizás no debe convertirse, ¿no? En un simple formulario firmado, ¿no? Que comúnmente eso se aplica, ¿no? Es necesario ahí entender pues que es un proceso, ¿no? De comunicación y comprensión
y por ello también es importante, ¿no? Como investigadores, como tesistas, eh, informar, ¿no? Informar, también mencionar, ¿no? Cómo se va a utilizar esa información, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones, acción participativa, pues ahí existe, ¿no? Esa idea de que, de devolver los resultados, ¿no? Hay casos donde, pues se les envía, ¿no? Como política de la universidad, pues a los que se ha entrevistado, eh, el informe de la investigación o el análisis de resultados, ¿no? Para que ellos estén de acuerdo, ¿no? Entonces, después tenemos otro punto de confidencialidad, ¿no? Esto ayer un poco les comentaba, ¿no? Creo que unos colegas preguntó, entonces, y les daba ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una tesis sobre violencia intrafamiliar, pues ahí no sería quizás metodológicamente ni éticamente adecuado, pues, publicar los nombres completos, ¿no? O los domicilios u otros datos, ¿no? Que pues ahí permite identificar a esta persona como víctima, ¿no? Entonces, por ello, claro, esto mucho depende del tutor, del tribunal. Cuando revise la tesis, pues posiblemente menciona alguna sugerencia o una observación, ¿no? De que, pues, si están ahí los nombres completos, que lo pueda codificar o poner entrevistado uno, entrevistado dos, ¿no? Entonces, eso. Después tenemos otro punto de las situaciones, ¿no? Éticas complejas, ¿no? Entonces, en este punto de lo complejo, el investigador puede, ¿no? Puede encontrarse pues con diferentes situaciones, ¿no? Que no están quizás previstas inicialmente. Como decía, quizás ayuda bastante cuando uno planifica, ¿no? Planifica eh, el trabajo de campo, ¿no? Para aplicar las entrevistas, para aplicar las encuestas o la lista de cotejo, pues uno hace una planificación, ¿no? A quiénes va a realizar, en dónde, la parte logística y otras cosas más, pero eh, quizás hay algunas cosas que no están previstas, ¿no? Porque el contexto es complejo, ¿no? A ver, durante la aplicación de una entrevista, es decir, de vuelta les repito, ¿no? De la entrevista, su instrumento es la guía de entrevista, pues ahí durante una entrevista, ¿no? A una persona, quizás se podría revelar ahí una situación actual de violencia o de amenaza, ¿no? Entonces, ahora en esos casos, pues ahí el investigador o el tesista, pues ahí debe actuar, ¿no? Dentro de los límites como investigador, ¿no? Y asimismo en un marco jurídico aplicable, ¿no? Entonces ahí, pero mucho depende, ¿no? De la postura del investigador, ¿no? Entonces, claro, ahora desde la investigación, algunas universidades tienen sus protocolos, ¿no? Para aplicar entrevistas, para aplicar encuestas. En ese protocolo, pues ahí se menciona, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer en las situaciones y qué es lo que no se tiene que hacer, ¿no? Pero en principio, quizás, fundamentalmente, en esa idea de la producción de conocimiento científico, pues no se puede justificar, ¿no? La afectación, pues, de derechos de las personas investigadas, porque es personas que se está aplicando la entrevista, la encuesta, ¿no? Pues de alguna forma su tiempo, eh, ¿no? Es- lo están otorgando, ¿no? Para una entrevista. Entonces, lo mínimo que se tiene que hacer es, ¿no? Informarles, ¿no? Informarles cómo se va a utilizar, que también, pues, se va a quedar en confidencialidad y otros puntos más, ¿no?
Entonces tenemos ahí algunas otras sugerencias que lo pueden ver en pantalla, ¿no? La protección de datos e información sensible, la prevención de victimización y sobre todo, ¿no? Ese respeto a la dignidad humana, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Entonces tenemos ahí una última idea, en la diapositiva que menciona, ¿no? La producción de conocimiento no puede justificar la vulneración de derechos de los participantes y más aún en una tesis doctoral en derechos humanos. Entonces, ya tenemos otro punto que es las técnicas de recopilación de datos, y esto creo que con diferentes docentes lo han podido reflexionar y también analizarlo, ¿no? Claro, esta selección de técnicas va a depender, ¿no? Va a depender del problema, ¿no? Y por ello, pues ahí esa idea, ¿no? Que se tiene que ese problema de investigación, que esa pregunta de investigación quizás se deje fundamental, ¿no? De una tesis, ¿no? O de una investigación científica, ¿no? ¿Por qué? Porque depende, ¿no? Depende, pues ahí, de ese problema, la selección de las técnicas y también va a depender esa selección de las técnicas del objetivo que se busque con la tesis, ¿no? Pero en base a esto tenemos estas técnicas. Claro, ahí uno mucho depende de la literatura que vas a revisar, pues pueden ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, la entrevista. En la entrevista, pues permite, ¿no? Permite obtener quizás una información más directa de los sujetos participantes o del sujeto de investigación. Ahora, ahí en una investigación doctoral, puede utilizarse la entrevista, ¿no? Por ejemplo, algo que se sugiere si uno va a aplicar la entrevista. Y desde mi experiencia, aplicar una entrevista abierta al momento de typear, de transcribir, ¿no? Es un gran trabajo. Después, al momento de seleccionar las categorías, lo mismo, ¿no? Por ello, quizás la sugerencia, esto claro, va a depender del tutor, si uno quiere aplicar entrevistas, si es necesario, ¿no? Para responder a la pregunta de investigación y desarrollar el objetivo, unos objetivos específicos se sugiere en una entrevista semiestructurada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma permite establecer, ¿no? Las preguntas previamente definidas, ¿no? Con esas preguntas previamente definidas tiene que tener relación con las categorías, ¿no? O las variables que se va a analizar, ¿no? Y que después, o que se mencionan, ¿no? En la pregunta, en la hipótesis, en el objetivo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, pues también para poder profundizar en aspectos quizás más relevantes, eh, quizás hay unas preguntas abiertas, ¿no? Que surgen en la entrevista o conversación. Por ejemplo, ¿no? Como decía, en una investigación sobre independencia judicial, pues ahí podría preguntarse, ¿no? Algunos que administran justicia, es decir, a jueces, una pregunta puede ser, ¿no? ¿Cuáles considera que son los principales factores institucionales que pueden afectar, ¿no? A la independencia judicial en el ejercicio de sus funciones? Bueno, esta pregunta, y eso de vuelta les repito, ¿no? Esta pregunta que está en la guía de entrevista, ¿no? De una entrevista semiestructurada, pues esta pregunta tiene que tener relación con las variables o categorías que está presente, ¿no? En la pregunta, en la hipótesis, en el objetivo general. Entonces, eso para que exista un nivel de coherencia, ¿no? Ahora, claro, la respuesta a esta pregunta también puede abrir, ¿no? Nuevas líneas de investigación, nuevas sublíneas de análisis que posiblemente no van a estar contempladas, ¿no? En la investigación. Después tenemos ahí, ¿no? Entrevista, ¿no? Cuando hablamos de entrevista hablamos de interpretación, ¿no? De experiencias, de criterios, ¿no? Después tenemos la observación, ¿no? En la observación como técnica permite, ¿no? Permite registrar, ¿no? Comportamientos, prácticas, dinámicas institucionales.
Por ejemplo, ¿no? Una investigación sobre el acceso a la justicia podría en este caso observar, ¿no? A través de su instrumento de la lista de cotejo, eh, a ver, condiciones, ¿no? De atención al público, mecanismos de orientación jurídica, tiempos de espera, barreras lingüísticas, interacción entre servidores y usuarios, mecanismos de información y otros, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? En la lista de cotejo de la técnica de observación, pues tiene que estar establecido qué es lo que se va a observar. Pero lo que se va a observar tiene que tener relación con, ¿no? Y con las variables o categorías, ¿no? Que también va a estar presente, ¿no? En la pregunta de investigación. Por ello, pues ahí la observación debe, ¿no? Debe, o lo que se sugiere es realizarse mediante algunos criterios previamente establecidos, ¿no? Y esos criterios previamente establecidos es que tengas relación con las variables o categorías. Y por ello, pues uno no puede improvisar, ¿no? Y cuando digo improvisar, me refiero a que una lista de cotejo o la técnica de observación no es una simple, ¿no? Percepción o observación subjetiva del investigador, porque tiene que estar ahí, ¿no? Lo que se va a observar y lo que se va a observar tiene que tener relación con las variables o categorías. Entonces, ahí tenemos lo que se va a observar son prácticas, comportamientos y dinámicas institucionales. Después tenemos otra técnica, la encuesta, ¿no? Claro, estamos un poco comentando de, ¿no? En la aplicación de un trabajo de campo, ¿no? La encuesta como una técnica cuantitativa permite, ¿no? Permite obtener información, ¿no? Quizás más estructurada, ¿no? Más organizada de un número mayor de participantes. Es como su bondad, ¿no? De la encuesta. Por ejemplo, ¿no? Una investigación sobre conocimientos de derechos constitucionales podría incluir ahí quizás una afirmación como, ¿no? Conoce los mecanismos constitucionales existentes para proteger derechos fundamentales. Entonces ahí posiblemente pues esa pregunta o esa afirmación pues tiene que tener, ¿no? Tiene que tener relación con las variables o categorías, ¿no? Entonces ahí quizás los sujetos de investigación o los participantes podrían responder, ¿no? Mediante una escala de valoración. Entonces, puede ser una escala de Likert u otra escala, ¿no? Pero, ahora quizás desde una mirada quizás más analítica, una encuesta por sí sola, pues no necesariamente explica, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué de las personas tienen una determinada percepción, ¿no? Entonces, por ello, pues ahí en investigaciones mixtas o investigaciones cuantitativas y cualitativas, quizás la entrevista puede complementarse, ¿no? Con esa subjetividad, con ese por qué, ¿no? Entonces, por ello algunas tesis doctorales, ¿no? Tienen ese enfoque, ¿no? Ese enfoque mixto, ¿no? O enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿no? En su investigación. Entonces, tenemos ahí la encuesta que va a tratar de rescatar sus percepciones, sus tendencias mediante una información estructurada, ¿no? Y ya finalmente tenemos la otra técnica, la revisión documental, ¿no? Entonces, esta revisión documental en la investigación jurídica adquiere, ¿no? Una importancia quizás relevante, ¿no? Y esto porque a través de la revisión documental se puede, ¿no? Interpretar, se puede comprender, ¿no? La legislación, la constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia, expedientes, resoluciones, informes institucionales de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo y otros más, ¿no? Y asimismo también estadísticas y también doctrina jurídica. Entonces, eso, claro, depende mucho, ¿no? Y más aún cuando uno elabora ese marco teórico conceptual o ese marco legal, y después también esa revisión documental cuando uno hace, ¿no? Esa comparación o esa discusión de la teoría con la información que se ha recolectado en el trabajo de campo.
Por ahí el desafío consiste en no confundir, ¿no? El no confundir la revisión documental con la simple, ¿no? La simple acumulación de documentos, ¿no? Entonces, por ello, el investigador debe establecer, ¿no? qué criterios de selección, de análisis y comparación va a tener. Entonces, por ejemplo, en algunas tesis jurídicas, dogmáticas o documentales, pues ahí los investigadores trabajan, ¿no? con tablas, con gráficos, y claro, en base a eso, pues mencionan, ¿no? cómo se ha seleccionado estos criterios, cómo se va a hacer el análisis y también así mismo esa comparación, ¿no? Aquí tienen en pantalla, me dice la técnica debe seleccionarse según, de vuelta, según el problema y según los objetivos. Pues por ello la importancia de ese capítulo uno de una tesis, ya sea de maestría, de doctorado, de la importancia, ¿no? de la pregunta de investigación y de ese problema, ¿no? Y también asimismo del objetivo general, ¿no? y de los objetivos específicos. Entonces tenemos otro punto importante que es la preparación y ejecución. Claro, esta preparación y ejecución del trabajo de campo, ¿no? Entonces, quizás antes de ingresar al trabajo de campo, es necesario, ¿no? Es realizar, como decía, una preparación metodológica y también una preparación logística, ¿no? Logística, ¿no? Por ejemplo, uno que va a aplicar una entrevista semiestructurada, lo puede, ¿no? Lo puede quizás aplicar con el celular, ¿no? Pero quizás uno como, se sienta más cómodo con, ¿no? impreso, ¿no? de las preguntas, ¿no? Entonces, eso implica una logística, el tema de impresión, ¿no? O si va a aplicar en un pueblo indígena, ¿no? Pues eso va a implicar imprimir quizás, ¿no? Los sujetos de investigación se sientan más cómodo escribiendo, ¿no? Respondiendo las preguntas de la entrevista semestrada, ¿no? Más que, pues ahí con una grabación, ¿no? Entonces, claro, pero al fin y al cabo implica una preparación, ¿no? Como decía, metodológica, y esto posiblemente se trabaja con el tutor, y asimismo una preparación logística, ¿no? Eh, esta preparación puede incluir, ¿no? Ahí tenemos antes del trabajo de campo, durante la ejecución, ¿no? Claro, ahí antes del trabajo de campo va a incluir, ¿no? Diseñar y validar los instrumentos, realizar, ¿no? pruebas piloto, preparar el consentimiento informado, gestionar autorizaciones, organizar un cronograma y logística, definir mecanismos de protección. Entonces, de vuelta les repito, ¿no? De lo que uno tiene que tomar en cuenta en esa preparación es definir los participantes, elaborar los instrumentos, ¿no? Es decir, esa guía de entrevista, ese cuestionario, esa lista de cotejo, eh, validar también esos instrumentos, como les indicaba en una de las clases anteriores. eh, ¿Qué instrumento necesita validación? Pues la entrevista y la encuesta, ¿no? Y para algunos autores también necesita la lista de cotejo, ¿no? Después también hacer una prueba piloto, ¿no? Para saber, ¿no? la percepción o interpretación de las personas, si se sienten cómodos con las preguntas. Lo otro también en esa validación, pues ahí el que lo va a validar va a buscar esa relación, ¿no? Esa relación con la pregunta de investigación. Lo otro que hace un momento en lo ético les comentaba es necesario elaborar, ¿no? el consentimiento informado para la entrevista, para la encuesta. Asimismo, pues esa solicitud, ¿no? de autorizaciones institucionales cuando corresponda. Por ejemplo, si uno quiere aplicar una entrevista o una encuesta en una universidad, pues
según, claro, esto depende mucho de su reglamento, estatuto, normativa interna de la institución, y posiblemente pues ahí se pida una autorización de esa institución, ¿no? Entonces, para ello es necesario presentar una solicitud, ¿no? Después, organizar, ¿no? Como decía aquí en pantalla, un cronograma, ¿no? Un cronograma. También el tema logístico, pues preparar materiales. El otro también, definir mecanismos, ¿no? De almacenamiento y protección de esa información. Y por último, pues ahí establecer, ¿no? Algunos protocolos frente a algunas situaciones imprevistas, ¿no? Entonces, claro, eso es antes del trabajo de campo. Después, ¿no? En esa planificación. Ahora, durante el trabajo de campo, en el desarrollo, pues ahí el tesista o el investigador debe mantener, ¿no? Una actitud, se podría decir, de neutralidad analítica, ¿no? Una actitud neutra, ¿no? Pero esto para poder evitar, ¿no? Inducir respuestas y asimismo también imponernos sus propias posiciones ideológicas, sus propias posiciones políticas, sus propias posiciones jurídicas, ¿no? Entonces tiene que haber esa neutralidad analítica durante la ejecución, ¿no? Como en aquí pueden ver algunas sugerencias, ¿no? Mantener el rigor y la neutralidad analítica, evitar inducir respuestas y registrar sistemáticamente la información, que creo que es clave, ¿no? Entonces, ahora esto especialmente, pues, es importante en el derecho constitucional o en investigaciones de derecho constitucional y derechos humanos, ¿no? Donde muchos objetos de estudio pues están relacionados con, ¿no? con conflictos sociales, ¿no? Por ello es importante que el investigador, ¿no? Durante la ejecución del trabajo de campo, es decir, cuando aplique las entrevistas, las encuestas, la lista de cotejo, pues ahí debe evitar, ¿no? Debe evitar, o ¿no? En este caso debe evitar de imponer sus propias posiciones, ¿no? Posiciones, como decía, jurídicas, políticas, ideológicas o de otra índole. Entonces, otro ejemplo, a ver, creo que aquí hay un ejemplo. Ahí está. A ver, un ejemplo, si se investiga o se estudia sobre, ¿no? La criminalización de la protesta social, pues ahí el investigador o el tesista, pues no debería, ¿no? Diseñar las entrevistas de manera quizás que solamente no permitan demostrar, ¿no? Que el Estado es quien criminaliza, ¿no? La protesta, ¿no? Entonces, porque ahí quizás ya el investigador ¿no? ya está un poco induciendo en las respuestas o imponiendo su propia posición, ¿no? Jurídica e ideológica, ¿no? Entonces, por eso quizás se debería, ¿no? Tratar de explorar otras perspectivas, ¿no? Entonces, algunas sugerencias, por ejemplo, de preguntas sobre esta problemática de la criminalización de la protesta social. Una pregunta puede ser, cómo justifican las autoridades las actuaciones estatales, ¿no? ¿Qué hechos consideran constitutivos de delito, ¿no? ¿Qué criterios utilizan los fiscales? ¿Cómo perciben, ¿no? La situación de las agencias sociales? ¿Qué dicen los documentos, ¿no? Eh, esa división judicial? ¿Qué estándares internacionales resultan aplicables? Entonces, si un poco, ¿no? Escuchamos estas preguntas, pues ahí, ¿no? Queremos la mirada del Estado, queremos la mirada de la Fiscalía, queremos la mirada de las organizaciones sociales, queremos la mirada de la sociedad civil, queremos la mirada, ¿no? De los que necesitan justicia. Entonces, tener una diversidad, ¿no? Para tener más o menos una mirada amplia, ¿no? Y por ello, esa investigación o esa tesis doctoral, pues quizás a partir de ello ganaría rigor, ¿no? Porque permite, ¿no? Contrastar, se puede decir,
diferentes posiciones, ¿no? Entonces, es que quizás lo interesante de la tesis, ¿no? Que uno como investigador tiene que tener, ¿no? Tiene que tener esa capacidad de poder, ¿no? De poder contrastar diferentes posiciones, ¿no? Y también diferentes fuentes de información. Porque si no sería un ensayo, ¿no? Un ensayo desde una posición, ¿no? Una posición ideológica, política o jurídica. Entonces, en una investigación doctoral, lo que se pide es eso, ¿no? Que se pueda contrastar diferentes posiciones, diferentes miradas. Pero eso implica, ¿no? Un gran trabajo, ¿no? Un gran trabajo, ¿no? El solo hecho de hacer de aplicar una guía de entrevista, pues ya es un gran trabajo, ¿no? Entonces tienen ahí en pantalla, ¿no? En pantalla lo que les iba comentando, ¿no? El investigador, ¿qué es lo que se debe preguntar? ¿No? La salida confirma lo que dice la norma, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto desde un pensamiento, desde un análisis en la investigación jurídica, desde una mirada crítica, pues ahí quizás el verdadero, ¿no? Se puede decir el verdadero valor, ¿no? Del trabajo de campo no está, ¿no? En la cantidad de entrevistas o de encuestas realizadas. Hoy estaba reunido con uno de mis tesistas y pues a veces piensa, ¿no? Voy a realizar más de 30 entrevistas, más de 1000 encuestas, pero en esencia no es tanto la cantidad, también desde el punto de vista cualitativo, ¿no? La cantidad de entrevistas, ¿no? O la cantidad de encuestas realizadas, sino ahí el reto es que el investigador, el tesista, pues tenga esa capacidad, ¿no? Esa capacidad eh, de transformar, ¿no? De transformar esa información, ¿no? Esa información obtenida, ¿no? Es decir, esa información obtenida por la aplicación de entrevistas, por la aplicación de encuestas, eh, en un conocimiento científico jurídicamente relevante. Creo que es el reto, ¿no? De que si uno aplica instrumentos de investigación, la idea es que después de haber aplicado es que eso se transforme, no se transforme en un conocimiento jurídico relevante. Ahora, desde una perspectiva quizás analítica, el investigador o el tesista pues debe preguntarse quizás constantemente o permanentemente estas preguntas que ven ahí en pantalla, ¿no? La realidad confirma lo que dice la norma, ¿no? La práctica institucional coincide con la jurisprudencia constitucional. Los derechos reconocidos son efectivamente accesibles. ¿Quiénes quedan fuera de la protección jurídica? ¿Existe diferencia entre igualdad formal e igualdad material? Entonces, claro, son ejemplos, ¿no? De preguntas para poder, ¿no? Transformar esa información adquirida, ¿no? En un conocimiento científico jurídico, ¿no? Entonces, claro, estas preguntas van a permitir quizás al investigador doctoral o al tesis doctoral que trasciendan, ¿no? Más allá de la descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, al afirmar, ¿no? Que la Constitución garantiza el acceso a la justicia, pues ahí quizás constituyen una afirmación normativa, ¿no? Pero esto se puede analizar, ¿no? Mediante un trabajo de campo pues, qué es lo que piensan determinados sectores, ¿no? Que no pueden acceder, ¿no? Efectivamente a los mecanismos judiciales, ¿no? Como el debido, eh, a ver, el tema del acceso en relación, ¿no? A barreras económicas, a barreras geográficas, a barreras culturales. Pues ahí, cuando uno, pues, encuentra, ¿no? Los motivos del por qué no puede acceder, pues ahí quizás es, ¿no? A través de la entrevista o encuesta, ya un hallazgo empírico, ¿no? Ese hallazgo empírico que se tiene que transformar en conocimiento científico jurídicamente, ¿no? Entonces, por ello la tesis doctoral, pues ahí se puede decir que debe entonces explicar
esa relación entre ambas dimensiones, ¿no? Y asimismo, pues determinar, ¿no? qué factores generan esa distancia, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos de vuelta, ¿no? La investigación doctoral debe contrastar, no simplemente confirmar, ¿no? sus presupuestos iniciales. Entonces, para contrastar, pues ahí necesitamos tener, ¿no? diferentes miradas, ¿no? diferentes posiciones y también diferentes fuentes de información. Ahí tienen en pantalla un ejemplo, ¿no? Pues ahí aplicado a una tesis doctoral. Pues ahí si suponemos, ¿no? que se plantea esta siguiente investigación, ¿no? de este tema hipotético, la eficacia de las garantías constitucionales en la protección del derecho al acceso a la justicia de pueblos indígenas en Bolivia, en las gestiones, no sé, 2009 al 2025, ¿no? Entonces, pues ahí el trabajo de campo quizás podría estructurarse, ¿no? de la siguiente manera como se ve en pantalla. Por ejemplo, el problema, ¿no? Pues ahí, si un poco revisamos el título, en el problema, pues existe, ¿no? dificultad de acceso efectivo a la justicia, ¿no? Entonces, ese acceso a la justicia de los pueblos indígenas, o el acceso a la justicia sería una de las categorías, ¿no? variables, ¿no? Entonces ahí los sujetos de investigación van a ser las comunidades indígenas, también los abogados y asimismo los operadores de justicia, ¿no? Entonces tenemos ahí una técnica que sería la entrevista, ¿no? Ahora, si lo queremos un poco, ¿no? estructurar, la entrevista semiestructurada, ¿no? Entonces, claro, ahí estas entrevistas a comunidades, ¿no? como pueden ver en pantalla, ¿no? A abogados, a operadores de justicia, ¿no? Ahora, después, esa sería una primera técnica, ¿no? Una segunda técnica sería la encuesta, ¿no? La encuesta, claro, esto es cuando el diseño, pues, lo requiera, ¿no? Después de la tercera técnica, la observación, ¿no? Esta observación de prácticas institucionales, ¿no? Y una técnica, quizás cuatro, la revisión de expedientes, jurisprudencia, que sería la revisión documental, ¿no? En términos anglosajones, ¿no? Entonces, claro, esto después va a ser necesario analizar, ¿no? Y la forma que se analice, ¿no? De estas cuatro técnicas se puede triangular la información, ¿no? Entonces, por ello ahí el investigador o el tesis doctoral, pues debería quizás limitarse, ¿no? A concluir que, por ejemplo, si existen dificultades, ahí se debería explicar, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Entonces, si es que no se puede aplicar una técnica, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, ¿no? ¿Cómo se manifiestan? ¿Por qué se producen? ¿Qué relación tiene el diseño normativo con el institucional? No sé. Entonces, eso es un gran reto, ¿no? Al menos en el acceso a la justicia, ¿no? Ahora, también este proceso de investigación y uno de ellos en el trabajo de campo, pues va a permitir, ¿no? Pasar quizás, de vuelta, les repito, de una investigación jurídica, dogmática o documental, o para algunos autores de una investigación descriptiva, a una investigación doctoral, pues empírica o aplicada, y asimismo con una capacidad explicativa, ¿no? y crítica, ¿no? Entonces, por ello yo creo que el posgrado, ¿no? En ese esquema de test doctoral, les ha planteado, ¿no? Que una investigación jurídica empírica, ¿no? O de campo, ¿no? Porque el esquema, si uno lo lee de vuelta, ¿no? Creo que en una de las clases hemos ido comentando, es un esquema, ¿no? Para una investigación jurídica empírica, ¿no? Donde se va a aplicar técnicas, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? Entonces, tenemos ahí otro punto, ¿no? Del dato al conocimiento doctoral, ¿no? Entonces, de la información al conocimiento doctoral. Creo que eso es algo relevante, ¿no? Relevante. Uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que aplicar entrevistas? ¿Por qué tengo que aplicar una encuesta? ¿No? ¿Por qué tengo que aplicar una lista de cotejo?
porque la aplicación de estos instrumentos va a generar datos, ¿no? Va a generar información. Y esa información se tiene que transformar en un conocimiento, ¿no? Científico, jurídico. Y eso va a ser ese conocimiento doctoral, ¿no? Y por ello, pues, en base a ese hallazgo, uno cosecha, ¿no? Su título de doctorado, ¿no? Entonces, tenemos ahí el valor del trabajo de campo no está como decía, en la cantidad de entrevistas o encuestas. La idea es que ese trabajo de campo, que esa aplicación de esa entrevista, de esa encuesta, de esa lista de cotejo, tenga, ¿no? Relación con el problema, con las variables o categorías, y asimismo que esa información se transforme, ¿no? Se transforme en un conocimiento científico jurídico, ¿no? Su valor está, y nos dice, ¿no? En transformar la información empírica en conocimiento científico jurídicamente. ¿Sí? O sea, para transformar, pues ahí, ¿no? Uno lo puede hacer de manera quizás más artesanal o también lo puede hacer, ¿no? Con algunos software, ¿no? Por ejemplo, a nivel cualitativo con Aclasty, ¿no? A nivel cuantitativo con SPS, ¿no? Entonces, esto mucho depende, ¿no? También cómo se va a trabajar con el. Pero la idea es eso, ¿no? Eso creo que es necesario que esté claro, ¿no? Que eh, la aplicación, ¿no? De los diferentes instrumentos en el trabajo de campo, pues se tiene que transformar, ¿no? En un conocimiento científico. Tenemos ahí un pequeño resumen, ¿no? Dato o información que se ha generado con la aplicación de diferentes instrumentos va a dar paso a una evidencia y esa evidencia tiene que analizar, ¿no? Y ese análisis, a partir de ese análisis va a ser una interpretación jurídica y se va a explicar, ¿no? Un fenómeno. A ver, un momento. ¿Sí? Y a través de esa explicación, pues se va a adquirir un nuevo conocimiento, ¿no? Un conocimiento nuevo jurídico, ¿no? Entonces sería más o menos la lógica, ¿no? La lógica, ¿por qué la importancia, ¿no? Del trabajo de campo, ¿no? Entonces, tenemos posibles conclusiones de este punto, las posibles conclusiones. Eh, el trabajo de campo, algo que nos señala ahí en la presentación, ¿no? Permite confrontar la norma y la realidad. Esto al inicio lo hemos ido comentando, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque el trabajo de campo pues, va a constituir una herramienta, ¿no? Fundamental para la construcción, ¿no? La construcción del conocimiento en una tesis doctoral en Derecho Constitucional o en Derechos Humanos. Y ahí viene esa pregunta, ¿no? Que comúnmente se realiza en las defensas de tesis doctoral. ¿Cuál es el aporte, ¿no? El aporte práctico, el aporte teórico. Entonces ahí, y tenemos ahí la respuesta, ¿no? Que es ese conocimiento jurídico nuevo, ¿no? Entonces, claro, esta forma de entenderlo es desde una posición de una investigación jurídica de campo, ¿no? Desde una dimensión empírica, ¿no? Entonces, también algo importante que se menciona en las conclusiones es que debe estar articulado con todos los componentes de la investigación, es decir, con la pregunta de investigación, con la hipótesis o la idea científica a defender, con el objetivo general, ¿no? Y asimismo también a nivel metodológico, ¿no? Con las técnicas, con los instrumentos, con las variables, ¿no? Claro, ahí también requiere, ¿no? Lo que hemos ido señalando, planificación, selección rigurosa y también ética, porque la importancia, ¿no? Del trabajo de campo, pues va a radicar que permite, ¿no? Como decía, es confrontar el derecho escrito con las prácticas institucionales, las experiencias sociales, permite identificar pues, posibles brechas, ¿no? Entre el reconocimiento de los derechos y su ejercicio efectivo. Por ello, pues ahí el trabajo de campo va a permitir confrontar, ¿no? La norma y la realidad, ¿no? Ahora, desde quizás en nuestro contexto boliviano, pues esa dimensión, ¿no? Que adquiere especial relevancia, pues debido a la complejidad social,
también debido a la complejidad cultural, institucional y territorial de nuestro país. Eh, una investigación doctoral, pues, tendría que ser lo más riguroso, ¿no? Es decir, cuando digo riguroso me refiero a esa capacidad para reconocer, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, que la vigencia, ¿no? de los derechos fundamentales, pues, no depende exclusivamente de lo que se menciona, ¿no? En la norma suprema o en una ley, ¿no? específica, sino también depende, ¿no? de condiciones sociales, de condiciones culturales, de condiciones institucionales, que pues esas condiciones van a permitir ese ejercicio, ¿no? Entonces, también después tenemos las técnicas deben responder al problema y a los objetivos, ¿no? Y eso creo que es algo importante. Por ello, algunos tutores y algunos tribunales les piden, ¿no? Les piden una tabla, ¿no? Donde pues ahí se menciona esa relación, ¿no? Esa relación del cumplimiento de objetivos específicos, ¿no? De cada objetivo específico, qué actividad va a tener, ¿no? Asimismo, cómo se relaciona con los problemas. Entonces, la idea de que busque responder, ¿no? Ahora, la triangulación fortalece la interpretación. Creo que es algo clave, ¿no? De tener, de tener diferentes miradas, ¿no? A partir de diferentes técnicas, ya sea de entrevista, de encuesta, de observación, pero eso implica un trabajo quizás muy denso, ¿no? Ahora, el trabajo del campo, como decía, de vuelta les repito, ¿no? Debe ser planificado, debe ser éticamente desarrollado y también metodológicamente articulado, ¿no? Con todos los componentes de investigación. Es decir, pues ¿no? Es decir, cuando se aplican las entrevistas, las encuestas, las observaciones o la revisión documental o las fuentes documentales, no constituyen, ¿no? como un fin en sí mismo, sino, pues de vuelta les repito, son técnicas o son instrumentos destinados, ¿no? Destinados a responder, ¿no? Las preguntas científicas, en este caso, eh, la formulación del problema, ¿no? O la pregunta de investigación. Entonces, ya para ir un poco cerrando, tiene ahí, ¿no? El análisis crítico permite identificar brechas, ¿no? entre derechos reconocidos y derechos efectivamente ejercidos. ¿Cuál es la idea central de lo que hemos ido comentando, ¿no? sobre el trabajo de campo? Pues el trabajo de campo es ese espacio donde la norma se encuentra, ¿no? con la realidad. Y creo que con eso se asume de manera muy sencilla, ¿no? El trabajo de campo es ese espacio donde la norma se encuentra con la realidad. Y también a la par, no, no solamente con la realidad, también con la teoría, ¿no? ¿No? Se confronta con la práctica, ¿no? Entonces tenemos ahí dos ideas claras, ¿no? La norma se encuentra con la realidad y la teoría se confronta con la práctica. Entonces, creo que es lo interesante cuando uno hace trabajo de campo, ¿no? ¿Implica mayor tiempo, mayor esfuerzo académico? Sí, ¿no? Sí, eso es indudable. Entonces, de vuelta, ¿no? Quizás ahí es el gran desafío de una investigación doctoral en la universidad o de una tesis doctoral. ¿Por qué, no? Porque va a consistir, ¿no? en interpretar críticamente, pues, lo que se reclutar esa información y asimismo contrastar, ¿no? Con el ordenamiento jurídico vigente y también los estándares de derechos humanos y asimismo, después el otro reto viene ahí, el de producir conocimiento, ¿no? Producir conocimiento, ese conocimiento nuevo que va a permitir también poder interpretar, poder comprender y quizás posiblemente en algún momento pues poder transformar una determinada realidad jurídica. Entonces, en resumen, para una tesis doctoral, pues el trabajo de campo va a representar, ¿no? Ese espacio, como decía, donde la norma se encuentra con la realidad y asimismo donde la teoría se confronta con la práctica. Y pues ahí el investigador, el tesista doctoral,
tiene, ¿no? Tiene esa posibilidad de identificar, ¿no? Aquello que el análisis quizás puramente documental no siempre puede revelar, ¿no? O una investigación jurídica, dogmática, documental, no puede, ¿no? No puede mostrar, ¿no? Esa realidad. ¿Por qué? Porque está haciéndose un trabajo de campo, una investigación jurídica de campo, empírica, aplicada, ¿no? Para tener diferentes interpretaciones o percepciones sobre un fenómeno jurídico. Eso, creo que con eso cerramos este tema. Ok, el día de ayer se les ha planteado, ¿no? Una dinámica. Un momento. Ok, les comparto pantalla. Esto es del día de ayer. En el grupo uno o sala uno estaba Keila, Jimmy, Zoher y otros colegas más, ¿no? En el grupo 2 estaba Gladys, Marcelo, Zárate, Franz y Eric, ¿no? Y otros colegas más. Entonces, la dinámica que se les ha planteado el día de ayer era sobre el diseño a la evidencia, ¿no? Entonces, el trabajo de campo en la investigación doctoral, ¿no? Entonces, eh, el objetivo de la dinámica era analizar, ¿no? Cómo se concreta el trabajo de campo en una investigación doctoral, identificando esa coherencia, ¿no? Entre el problema, los objetivos, los sujetos de investigación, y ahí lo que nos interesa, las técnicas de recolección, ¿no? Y esa evidencia empírica que han generado, ¿no? Ahí tenemos en el lado izquierdo de sus pantallas, ¿no? El problema jurídico, que se va a traducirse en esa pregunta de investigación. Después, ese problema jurídico donde están, ¿no? identificadas las variables o categorías. Para ello, se va a tratar, ¿no? de posicionar con qué técnicas e instrumentos se va a recoger la información. Pues a partir de ello es el trabajo de campo y se genera una evidencia, ¿no? Y después, a partir de esa información, pues se trata de analizar y a partir de ese análisis posiblemente se genera un nuevo conocimiento jurídico, ¿no? Entonces, teníamos para el grupo uno la evaluación de políticas públicas. En base a eso, el grupo uno, por favor, si puede comentar. Después, el grupo 2 el acceso a la justicia, ¿no? Creo que más allá de eso, a mí lo que al menos me interesa es saber que lo han revisado, ¿no? Un momento, algo pasó aquí. Ok. Hola, Javier. Ahora sí. Entonces, grupo uno, grupo de Keila, Roger, Jimmy y otros colegas o algunas personas que hayan leído la tesis doctoral del grupo uno, algo que quieran comentar. Grupo uno, la tesis doctoral sobre evaluación de políticas públicas, ¿no? De lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en Bolivia. Está integrantes del grupo uno, Jimmy, Keila, Roger y otros colegas. ¿Algún colega que quiera comentar sobre el test doctoral de lo que han leído? Grupo uno, grupo 2, grupo de
Hola, Buenas hola, tardes. hola Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien, doctor? ¿Cómo está usted? Ahí con varias actividades, ya un poco Qué cansado. bueno, doc. Sí. Bueno, doc, de referente a la tesis, análisis perlocutivo sobre mujeres víctimas de violencia y su interrelación con el acceso a la justicia en Bolivia. La actividad 2 nos preguntaba el investigador frente a la realidad. En este caso, tenemos que decir que las participantes son 30 mujeres mayores de 18 años, víctimas de violencia de género, que denunciaron esto ante el sistema judicial en los últimos 12 meses y han transitado al menos la etapa de investigación o juicio en La Paz y Santa Cruz. También se ha tomado como participantes a 10 operadores de justicia, abarcando jueces, fiscales y abogados especializados en casos de violencia de género activos en La Paz y Santa Cruz. Eh, Respecto a las técnicas, ha habido entrevistas en profundidad y encuestas estructuradas, y la observación ha sido directa en audiencias y procesos judiciales. También ha habido revisión documental, análisis crítico del discurso y análisis perlocutivo. Y bueno, los instrumentos que se ha utilizado, Doc, son la guía estructurada para entrevistas en profundidad, los cuestionarios para encuestas estructuradas, la guía de observación, lista de cotejo y matriz de categorías. Ahora, el tema de la ética se ha abordado, doctor, en ese sentido, para evitar la revictimización de las mujeres durante el proceso investigativo, asegurando un trato sensible ante las posibles huellas emocionales, ¿no? Y cognitivas que las interrelaciones judiciales hayan generado en las víctimas. Se lo ha hecho con ética. Ahora, Doc, referido al último que nos indicó la reflexión, eh, el trabajo de campo debe limitarse a recoger datos o debe permitir explicar la realidad jurídica y social. Bueno, mi opinión es que el trabajo de campo en el nivel doctoral trasciende, ¿no?, la simple recolección de datos, dado que su fin último es explicar, intervenir en la realidad jurídica y social, en este caso de estudio, la investigación, la indagación empírica es importante para capturar la complejidad de lo que es el discurso jurídico y revelar los actos perlocutivos o lo que se entiende como el lenguaje de los operadores en este caso, ¿no? Este lenguaje cómo impacta directamente en las experiencias de las víctimas, ¿no? Entonces, no basta con saber cuántas causas ingresan al sistema. El trabajo de campo más bien permite comprender si el derecho aplicado a través del lenguaje actúa como un mecanismo de inclusión y reparación o no, o hay que corregir. Esa sería mi intervención, profesor. Gracias, mi estimado Marcelo. Me ha anotado tu nombre para considerarte en las notas del doctorado. Eh, Gracias. Gracias, Marcelo. Aprovechando, Marcelo, si tú fueras el tribunal de esta tesis doctoral, ¿qué sugerencias le podrías dar al tesista, al que ha escrito? Bueno, en todo caso, siendo una tesis práctica, le pediría cómo lo implementaría, más que todo en la parte material, ¿no? Cómo, en qué.
forma, bajo qué partida de la institución se podría implementar esto, ya que siendo algo muy importante y que tiene que tener un aporte real, yo le preguntaría cómo lo implementaría, en qué institución, en qué partida del POA, de dónde sacaría los recursos. Esa sería mi pregunta. Gracias, Marcelo. Entonces, a ver, les comparto la tesis. Es esta, ¿no? Análisis perlocutivo sobre mujeres víctimas. Ok. Tenemos ahí el índice o el contenido de la tesis. La parte final de la tesis. Un momento. Ok, los anexos, ¿no? Sentencias. El grupo 2, ¿qué anexos tiene esta tesis? ¿Lo han revisado? Doctor Lenny, mientras se prepara el otro grupo, no sé si me permite, doctor. Beatriz le habla. ¿De qué grupo eres, Beatriz? Doctor, no pude trabajarlo ayer porque se ha cortado la luz y no, ya no pude reconectarme, doctor. Ayer estaba en esa situación. ¿Se acuerda que le hice alguna consulta Sí, con sí. relación al módulo? Entonces se me estaba a media clase y se me salió y no pude armar los grupos, doctor. Sin embargo, estaba revisando, doctor, esta tesis del grupo 2, donde he visto también, doctor, se puede trabajar con otra técnica, no simplemente con la técnica que comúnmente trabajamos en la investigación, es decir, la encuesta y la entrevista. Sin embargo, aquí, por ejemplo, aplican lo que son los testimonios, y eso considero que también es una técnica, ¿no? Es a los testimonios reales de las víctimas, y creo que incluso podría tener mayor valor en relación, como usted decía, se contrasta tanto la teoría como la práctica en un momento en un trabajo de campo, y aquí tal vez eso sería algo rico, algo que yo pude observar, ¿no? Entonces, esa me pareció muy interesante, y una de las técnicas lo veo así como historia de vida, los testimonios de las víctimas de violencia, y tal vez como instrumento sería una guía de historias de vida, ¿no? O de testimonios en este caso. Interesante, doctor. Eso es lo que le quería resaltar, doctor, ¿no? Ya que estamos hablando de investigación. Tal vez estoy confundida. Gracias, doctor, por dejarme participar. Gracias, Beatriz. ¿Algún colega también que es tribunal en otra universidad a nivel doctoral comentaba, ¿no?, en una defensa de tesis que la investigación jurídica y más aún de campo aplicada, eh, de hecho, debería enmarcarse una investigación cualitativa, ¿no? Cualitativa, y lo decía el por qué, ¿no? El por qué. De hecho, pues ahí se está, ¿no? Se está obteniendo información de personas, ¿no?, a nivel cualitativo. Y es un poco, Beatriz, lo que comentabas de las historias de vida, que es más algo propio, ¿no? Propio en las ciencias de la educación, ¿no? ¿No? Entonces, ya sea como técnica, como instrumentos, ya es otra discusión que es importante, ¿no? Es importante para tener otra forma de interpretar, ¿no? Un fenómeno jurídico, ¿no? Gracias, Beatriz. Lo otro, si revisan, Marcelo, hola Marcelo, Marcelo, ¿me escuchas? Hola Marcelo. Sí, profesor. ¿Qué técnicas han aplicado o ha aplicado el investigador o el tesista en esta tesis doctoral? En este caso, doctor, se ha utilizado método hipotético deductivo, método dogmático jurídico, método hermenéutico interpretativo, doctor. ¿Qué técnicas, aparte de los métodos? De, Las técnicas, tenemos instrumentos, eh, a ver, mm, Con- o-
Se han implementado diversas técnicas de recolección y análisis de datos que se han seleccionado estratégicamente para profundizar el impacto de los actos. Las técnicas específicas se ha recurrido a métodos, por ejemplo, procesos sistémicos controlados y basados en la experiencia práctica, utilizados para recopilar y analizar información. Y las técnicas de observación se han utilizado para capturar datos en contextos reales y naturales, ¿no? Eh, Eso, doctora, doctor. Gracias. ¿Por qué les pregunto esto? Algo comúnmente que se observa, ¿no? Como tribunal es, ¿no? Por ejemplo, lo que menciona Marcelo, se aplica la técnica de observación, ¿no? Esta técnica de observación tiene su instrumento que es la lista de cotejo, o otros lo llaman lista de análisis, como queramos llamar, pero tiene su instrumento. Y este instrumento es lo que se aplica. Ahora, se ha aplicado una técnica de entrevista, ¿no? La técnica de entrevista tiene su instrumento es esa guía de entrevista, ¿no? Después, si aplica la técnica de encuesta, tiene, ¿no? Esa técnica de encuesta su instrumento, que es el cuestionario. Ahora, por qué les repito esto? Tiene que haber un nivel de coherencia en el test doctoral. ¿En qué sentido? Ok, aplica la técnica de lista de cotejo, ¿no? O mejor dicho, el instrumento de lista de cotejo de la técnica de observación. La pregunta es sencilla. En la tesis doctoral, en anexos o en qué parte de la tesis está esa tabla, ¿no? De lista de cotejo. No está, porque aquí, si se dan cuenta, anexo 2 es el cronograma tentativo. Ahora, para algunos tribunales, ese cronograma tentativo de investigación es adecuado para un perfil de tesis doctoral o para un perfil de tesis y no para una tesis doctoral, porque se entiende que la tesis doctoral ya es una investigación culminada. Entonces, lo que debería estar como anexo aquí, si se aplica la técnica de observación a través de su instrumento, la guía de observación a la lista de cotejo, como anexo esa lista de cotejo. Incluso algunos tribunales les piden, como ya es una tesis concluida, pues ahí que esté llenado o escaneado, ¿no? Pues cuando son muy meticulosos los tribunales. Lo mismo, le preguntaba a Marcelo, a la par de esa técnica, en este momento lo vamos a verificar. Momento. Ok, aquí está. Técnica de observación, ¿no? Ahí su instrumento, lista de cotejo. Entonces, se sugiere, pues en este caso, que en anexos esté esa lista de cotejo, ¿no? De la técnica de observación, aquí debe mencionar. De la revisión documental, lo mismo. Pues si se ha hecho revisión documental ¿no? En el sustento teórico, o el marco teórico conceptual, o en el estado del arte, toda esa construcción, lo mismo, pues ahí, ¿no? Se sugiere que esa matriz, no sé, de análisis, ¿no? O esa ficha biográfica también esté en anexos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una investigación jurídica dogmática, documental, y eso lo veía como tribunal en una universidad privada, ¿no? El tribunal, pues ahí, ¿no? En una primera defensa, al tesista, como ha hecho una investigación documental o dogmática, en anexos tenía que anexar todas las tablas o fichas que ha analizado de los libros, ¿no? O normativa. Después, otra técnica es la entrevista, ¿no? De vuelta, su instrumento es la guía de entrevista. Aquí la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Dónde está la guía de entrevista en los anexos? Ahora, ahí viene la otra lógica del revisor, que es el más exhaustivo, dice, ¿no? Que esa guía de entrevista, que tiene las preguntas, y esas 10 preguntas, 5 preguntas, que tenga relación con las variables, con las categorías. Y por ello, incluso como tutor, algunos tutores o algunos tribunales le piden que identifiquen, ¿no? Variable, no sé, uno, o variable independiente, variable de causa, ¿no? ¿Qué preguntas? Variable dependiente, ¿no? Variable 2, variable de efecto, ¿qué preguntas? Porque esas preguntas de esa guía de entrevista tienen que tener relación, ¿no? Si es una entrevista semiestructurada, ¿no? Después, aquí
en dos grupos claves, ¿no? También tiene la encuesta, ¿no? Entonces se entiende que ha aplicado el cuestionario, lo mismo. ¿Dónde está el cuestionario en los anexos? O en alguna parte del test doctoral, pero lo que comúnmente un tribunal sugiere es, ¿no?, que esté en anexos. Y después, ¿no?, como les decía, cuando uno hace el trabajo de campo, no puede improvisar, tiene que planificar, aunque pues va a haber siempre improvisaciones, pero ahí, ¿no?, tienes que tener, ¿no?, desde la lógica que es muy simplista, ¿no?, si vas a aplicar encuestas, pues, ¿no?, impreso, pero que esas preguntas no tengan relación con, ¿no?, con las variables o categorías, ¿no? Y como decía, algunos tribunales son muy meticulosos, te piden que incluso, aunque sea una entrevista, ¿no? Pues ahí, ¿no? O una encuesta, ¿no? Se puede escanear como prueba de que se ha aplicado en el trabajo de campo, ¿no? Después análisis del discurso, que ya es un poco más complicado, ¿no? Entonces, ahí tienen las técnicas de análisis, ¿no?, o los instrumentos que hemos ido comentando. Eso serían algunas sugerencias, mis estimados colegas, que creo que es importante, ¿no? Importante tomar en cuenta, al menos cuando uno escribe una tesis doctoral, ¿no? Y por eso, cuando avancen en su tesis doctoral o en su perfil de tesis, también es necesario que ustedes, como investigadores, ¿no?, estén en la posición del que va a revisar la tesis, ¿no?, que va a ser tribunal, ¿no?, de su tesis, ¿no? Eso, ¿alguna pregunta, algún comentario? Doctor, la palabra. Hola, Franz. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Sobre la tesis que estamos, bueno, yo soy del grupo 2, ¿no? Y sobre la tesis que estamos, bueno, teníamos que revisarlo, leerlo. Me he hecho también la misma pregunta que hace rato usted hizo. El cómo se podría implementar, ¿no?, las recomendaciones que hace. Sin embargo, o lo que he podido revisar, esta tesis se recomienda en todo caso implementar un programa de formación permanente y obligatorio para operadores de justicia, hace referencia, entre otros. Sin embargo, no he podido ver de qué manera se podría implementar, ¿no? Entonces, la pregunta que hubiese hecho es la misma: ¿de qué manera usted, como en todo caso quien hubiese realizado esta tesis, podría implementar este programa de formación permanente y obligatorio? Y creo que ahí he quedado un poco mm, con algunas interrogantes, ¿no? En cuanto a la tesis, simplemente eso, doctor, tal vez me estoy equivocando en ese aspecto, pero no he podido encontrar ese aspecto que tal vez le faltaría a esta tesis. Gracias, Franz. Creo que algo importante también es conocer, de vuelta les repito, el esquema de tesis, ¿no?, que se maneja en cada universidad. En el caso de nuestra universidad tenemos un esquema, ¿no?, tanto de investigaciones cuantitativas o mixtas e investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces, si no me equivoco, les han compartido en el grupo de WhatsApp, les voy a enviar de vuelta ese documento. Y si ese esquema los revisan, existe un capítulo de propuesta, ¿no? Porque ahí es lo que tanto Franz y Marcelo mencionaban, ¿no? Ok, pues ahí había una reflexión teórica conceptual, una reflexión incluso filosófica, ¿no?, sobre, en este caso, este fenómeno jurídico, y después eso se ha reducido a una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, hay una posible respuesta que es esa hipótesis, y esa hipótesis, pues ahí se va a investigar a través de un objetivo general y sus objetivos específicos, y a partir de ello, pues se ha hecho una metodología, esa metodología se aplica con técnicas e instrumentos, y a partir de ello se ha hecho un trabajo de campo, ¿no? Y en ese trabajo de campo se ha levantado información, esa información, ¿no?, se ha plasmado con resultados, y esos resultados se ha analizado, se ha discutido, ¿no? Se ha hecho un resumen, un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico. Y en base a eso, pues ahí, como tienes el diagnóstico claro, pues planteas una propuesta, una propuesta. Entonces, esa propuesta, en el caso del esquema que tienen ustedes de test doctoral, ¿no?, está ahí en ese esquema, ¿no? Entonces,
Pero ahí algunas universidades en su esquema es quizás más libre, y pues ahí el tribunal quizás cuando los revisa una tesis, pues lo puede ver pertinente que elabore una propuesta o lineamientos o no, ¿no? Esto ya mucho depende del tribunal, mis estimados colegas, y por eso creo que es importante cuando presenten y definan su perfil de test doctoral, es importante estar atento a las sugerencias, a las observaciones, ¿no? Como en toda investigación, siempre hay observaciones, siempre hay sugerencias. La idea es, pues, estar atento y, ¿no? Y anotar, ¿no? ¿No? Y en base a esas observaciones, pues, ir mejorando la investigación, ¿no? Entonces, eso. El otro, hemos hablado del trabajo de campo y creo que el día de ayer preguntaban los colegas, ¿no? El tema de la confidencialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas tesis doctoral, ¿no? O tesis incluso de pregrado o de maestría, ¿no? En anexos, lo que tiene que estar, ¿no? Cuando uno ha hecho el trabajo de campo, cuando uno ha aplicado una entrevista o una encuesta, incluso tiene que estar ahí, ¿no? Eh, ese formulario, depende. Algunas universidades tienen un protocolo, ¿no? Entonces, si no tiene la universidad un protocolo respecto a eso, pues ahí uno lo puede encontrar en internet, pero la idea es que la persona entrevistada pues dé su consentimiento, ¿no? Que está de acuerdo en que se le va a hacer la entrevista, ¿no? Entonces, algunos tribunales pues mínimamente les piden eso, ¿no? Entonces, esto depende mucho, depende del tribunal. Entonces, eso, ¿no? Eso y después en el camino creo que les voy a ir comentando algunas sugerencias. ¿Alguien del grupo uno hay? ¿Se anima a Doctor, hacer? Hola Javier. sí, he estado con problemas. Ayer también estaba en el grupo 2 y precisamente, no sé si me escuchan. Sí, sí, Javier, te escuchamos, te escuchamos. Gracias. Sí, no es un tema interesantísimo de no la violencia contra la mujer, ¿no? Y precisamente ese enfoque cualitativo que aborda la tesista, ¿no? Para recopilar los testimonios y guardar, ¿no? Como bien decía, ¿no? El anonimato de cada persona. No fácilmente se obtienen esos datos, no fácilmente las personas acceden a la entrevista o querer dar sus datos, no en específico, ¿no? Entonces, este objetivo de identificar, ¿no? Esas prácticas comunicativas que facilite el acceso, ¿no? de la justicia hacia las mujeres. Las niñas han sufrido, ¿no? Y siguen hoy en día sufriendo la revictimización, se puede decir, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esta propuesta va enfocada precisamente a subsanar este defecto, ¿no? Dentro de la justicia. Y bien, como decía anteriormente uno de los colegas, ¿no? Se necesita, ¿no? En una de sus recomendaciones, necesita una constante, ¿no? Se puede decir, eh, programas se puede decir, en relaciones humanas, ¿no? Un programa de implementar esa relación entre jueces, fiscales, policías, cada uno de ellos, ¿no? En sus distintas etapas van victimizando, ¿no? A través del miedo, a través incluso del mismo temperamento que exponen, ¿no? Entonces, las mujeres, viéndose menos, entonces no dicen toda la verdad en el momento, ¿no? De abordar tal vez su tema tan complicado que es, ¿no? Y cómo es la violencia, ¿no? Entre, dentro de una pareja o una sociedad misma, ¿no? Entonces les hace un poco complicado esa situación, ¿no? Y esa es la recomendación, ¿no? Que le faltaría, como decía hace rato, ¿no? Eso a modo de comentar también, doctor. Muchas gracias. Gracias, Javier. Creo que es un tema actual, ¿no? Es un tema actual. Y pues ahí yo presumo que en algún módulo, en un curso, va a haber el espacio y el lugar para reflexionar. Pero ahí, ¿no? Es una tesis doctoral en derechos humanos o en derecho constitucional, donde el sujeto de investigación es la víctima, pues hacer una entrevista o hacer una encuesta, yo creo que ya es un gran reto, ¿no? Porque no es directamente hacer la entrevista, ¿no? Tiene que haber un proceso de acercamiento, ¿no? Donde uno, pues, ¿no? En este caso, la persona que se va a entrevistar,
pues exista, ¿no? Exista, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Pero ahí viene el otro lado, el lado subjetivo, ¿no? Que pues el investigador también tiene que tener en cuenta que tiene que ser lo más neutral posible, ¿no? El tema de neutralidad académica lo llaman algunos, ¿no? Pero al fin y al cabo uno es humano, ¿no? Y más aún una víctima, pues que acepte una entrevista, creo que es con, ¿no? Con mucha cautela, ¿no? Con mucha cautela como entrevistador, ¿no? Eso y lo otro, creo que la revictimización es un tema muy delicado y eso pasa en investigación, ¿no? Pasa en investigación mucho, que a veces uno como investigador quizás más se enfoca, ¿no? En hacer la entrevista o levantar información y se olvida, ¿no? Del sujeto de investigación o que al fin y al cabo es persona, ¿no? Persona. Entonces, eso y algunas universidades, como decía, universidades anglosajonas tienen todo un protocolo, ¿no? Un protocolo y cuando pues uno, ¿no? Pues ahí, ¿no? Menciona que va a hacer una entrevista a una persona, ¿no? Pues ahí te dicen, ¿no? El protocolo es esto, tan para hacer, ¿no? Entonces, pero creo que lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? En base a esa idea de la dignidad humana es que pues en un documento o algo, pues diga, ¿no? Que está de acuerdo, ¿no? Con esa entrevista, ¿no? Eso, colegas. Lo otro, de vuelta a la sugerencia, ¿no? Ahí tienen dos tesis doctorales que lo pueden ir revisando. Como les decía, las tesis doctorales siempre hay observaciones, siempre hay sugerencias, porque una investigación es constantemente, ¿no? Va a ir mejorando, ¿no? Entonces, la idea es que puedan leer estas investigaciones, ¿no? Y pues si algún momento deciden hacer, ¿no? Una investigación similar, pues tengan ahí más o menos ese aprendizaje, ¿no? Ese es de aprendizaje, ¿no? Eso, les comparto pantalla de vuelta y con esto creo que cierro este punto. Les han compartido, si no me equivoco, este esquema, ¿no? Que es de doctorado, ¿no? Tiene allí un esquema para test doctoral a nivel cuantitativo, ¿no? Y con lo que preguntaban en relación a la propuesta, ¿no? Aquí en el capítulo 7 tienen ahí la propuesta de investigación. Para algunos autores, no tanto el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, es como un diagnóstico para que se entienda así más sencillo, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico, pues uno plantea una posible solución, ¿no? A ese efecto, ¿no? Que sería la propuesta, ¿no? Pues a nivel cuantitativo, más o menos ese es el esquema, ¿no? Y el tribunal, el revisor de, ¿no? de la primera tesis emboscada que presenten ustedes, más o menos va a tener esa lógica, ¿no? Si cumple, no cumple, tiene su propuesta o no. Y en base a eso les dirán, ¿no? En esta propuesta quizás incluye esto, no sé, estas directrices, o incluye el presupuesto, por ejemplo, yo alguna vez en una tesis doctoral un tribunal mencionaba eso, ¿no? Tiene que estar el presupuesto, porque más allá de que esté con propuesta, ¿cómo se va, con qué recursos, ¿no? Incluso de, ¿no? Entonces, la idea es, ¿no? Que esas sugerencias, pues uno lo vaya plasmando, ¿no? Ahora, para una investigación, para una tesis doctoral cualitativa, pues lo mismo, tienen ahí capítulo 1, 2, 3, 4, 5, sería más o menos como es los capítulos para hacer ese diagnóstico, y, ¿no? Y 6 más, y después el capítulo 7 también como propuesta de investigación. Entonces, lo mismo para lo cual. Ahora, algunos tribunales, y esto he visto algunas tesis doctorales recientes, que la propuesta está después de las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, esto mucho depende también del tutor, depende del tesista, depende también del tribunal si lo aceptan, ¿no? Eso. Ahora sí les comparto pantalla de los otros puntos que vamos a ir mencionando. Doctor Lenny, a esto le llaman que las tesis tienen que ser propositivas, es decir, siempre he escuchado alguna vez, una tesis doctoral debe ser propositiva. Entonces, me imagino que a esto se refería, ¿no? Es decir, una tesis, una investigación ya viene con su propuesta más, como usted mencionaba en el capítulo 7, ¿verdad? Gracias Beatriz, mira, gracias por la participación. He tenido la oportunidad de estar con algunos tribunales que son, ¿no? De esa idea, ¿no? De esa idea de que una tesis doctoral
tiene que tener ese eje de lo propositivo, ¿no? Que sería una de las diferencias con una tesis de maestría, quizás en mayor profundidad, ¿no? Y a los tesistas, pues, les pedían que desarrolle la propuesta, ¿no? A mucho detalle, ¿no? A un detalle quizás donde tiene que estar, como decía, ¿no? De dónde va a salir los recursos, ¿no? Entonces, claro, ahí es del tribunal que te designan, ¿no? Entonces, y bajo esa perspectiva, ¿no? Para algunos tribunales, ¿no? El objetivo general de la tesis, ¿no? Es no proponer, ¿no? Es el objetivo general desde la mirada de ese tribunal, ¿no? Proponer. Y en base a ese objetivo de proponer, se va elaborando los objetivos específicos, ¿no? ¿No? El de inicio es el de construir su marco teórico, sustento teórico, y el de finalización, ¿no? En este caso el cuarto o el quinto objetivo es de desarrollar una propuesta, ¿no? Entonces, de esa forma más o menos se ha ido, ¿no? Construyendo paso a paso, ¿no? El logro de esos objetivos específicos y que al fin y al cabo termina en esa propuesta, ¿no? Ok, es una mirada más, Beatriz, te comento, es una mirada más. Y ahora otros autores, ¿no? Y otros también tribunales, quizás es más allá de proponer, es determinarnos si esa pregunta, si esa hipótesis, ¿no? Y ahí está como anexo, como un objetivo específico el de la propuesta, ¿no? Entonces, como les indicaba, eh, estar atentos, ¿no? A las sugerencias del tribunal, ¿no? Del tribunal, ¿no? Y creo que cuando uno subsana las sugerencias que menciona el tribunal con el tutor, pues ahí el tribunal también tiene poco espacio para mencionar, ¿no? Que la tesis se ha ido elaborando en base a las sugerencias, ¿no? Entonces, y en base a sugerencias, pues está presentando y defendiendo la tesis, ¿no? Eso, Beatriz. Entonces, doctor, perdón que sea tan insistente, doctor, entonces no es que tiene que ser siempre, va a depender de los tribunales, si ellos quieren que sea con propuesta o puede ser alguna vez sin propuesta. ¿Es así? Mi sugerencia es primero conversar con el tutor que tenga, ¿no? Si el tutor le sugiere que es necesario que esté la propuesta, ¿no? Yo creo que sería importante que esté. Lo otro, desde la mirada de los algunos tribunales, pues cuando, ¿no? Revisan, ¿no? Tienen ahí su esquema, cumple, no cumple o en proceso. Y en base a ese cumple o no cumple está en base al esquema de tesis. Imagínense que ustedes son los tribunales, pues ahí llegan al punto del capítulo de propuesta y ahí como tesista no lo has puesto porque consideras que no es necesario, ¿no? Y ahí el tribunal, ¿qué va a mencionar? No, no cumple. Entonces, yes, ¿no? Ahí la sugerencia va a ser elaborar su propuesta sobre esto, esto, esto. Entonces, mucho depende del tribunal, Beatriz. Mucho depende del tribunal. Y también de la tesis, ¿no? De la tesis también. Entonces, pero ahí la sugerencia es primero conversarlo con el tutor. Y si el tutor, ¿no? cree que es pertinente y también la posición que tengan ustedes, pues ahí lo ponen la propuesta, ¿no? Ahora, desde la mirada del tribunal, si el tribunal es, ¿no? Muy, como se dice, rajatabla, pues ahí va a ir, ¿no? Ahora, hay tribunales, por ejemplo, yo he visto algunas tesis dogmáticas donde no tienen propuesta, ¿no? Y el tribunal, pues, lo ha revisado a detalle ha visto, ¿no? Ese nivel de análisis, de profundidad, pues, yo creo que he aceptado, ¿no? Esa tesis. Entonces, eso Beatriz, y, ¿no? Eso. Ok, gracias. A ver, ok. Lo otro, ¿no? Creo que me parece importante mencionarlo. Igual, cuando hablo de nivel de coherencia, por ejemplo, si uno de los objetivos específicos, ¿no? Es desarrollar la propuesta, ¿no? Desarrollar una propuesta sobre, no sé, la tesis, y, y no está la propuesta, no está el capítulo de propuesta, pues ahí el tribunal les va a preguntar, ¿no? ¿Dónde está su propuesta, ¿no? Si tu objetivo específico lo mencionas.
Entonces, y eso creo que es importante porque eso lo vamos a ver más adelante. En las conclusiones, los tribunales constantemente mencionan, ¿no? Ok, en la parte de conclusión, en relación a la hipótesis, en relación a los objetivos, ¿no? Ahí para saber si ha cumplido o no ha cumplido, ¿no? Y cómo lo ha cumplido, ¿no? Entonces, eso igual es otra sugerencia. A ver, un momento. Tenemos otro punto importante que es el análisis de datos en investigación doctoral. Claro, esto es desde el punto de vista, ¿no? De las tesis en derecho. En este punto que va a estar plasmado en uno de los capítulos del esquema de tesis, ¿cuál es el objetivo, ¿no? En esto es, de vuelta, transformar, ¿no? Esa información que se ha recogido con los instrumentos en un conocimiento científico, ¿no? Y que sea, pues, significativo, ¿no? Entonces, tenemos ahí tres puntos importantes y los dos últimos también. En una investigación o en una tesis, en derecho, pues quizás el análisis de datos, y más aún en una investigación jurídica aplicada, va a implicar, ¿no? Va a constituir, pues ahí una etapa importante, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque va a permitir eh, transformar, como hace un momento les comentaba, ¿no? Esa información que se ha obtenido con las entrevistas, con las encuestas u otros instrumentos durante ese trabajo de campo, ¿no? Eh, en una evidencia, ¿no? En una evidencia científica que, eh, que posiblemente con esa evidencia se podría explicar, ¿no? El fenómeno jurídico que está analizándose o explicar ese problema jurídico, ¿no? Y social, ¿no? Que uno está investigando. Ahora ahí quizás más allá, como decía, de recopilar, no sé, ¿no? Información a través de las guías de entrevistas, a través de las encuestas, a través de la revisión documental, a través de testimonios, expedientes y otros, quizás el principal desafío, ¿no? Del investigador, del tesista, va a consistir, ¿no? En determinar qué información es importante, ¿no? Qué información es pertinente. Y hoy día, como decía, estaba reunido con de mis tesistas, pues de las 20 entrevistas que he realizado, ¿no? Y ahí un poco revisando, pues solamente de 20 entrevistas, 12 está bien, ¿no? 12 está bien. Y de esas 12 entrevistas, pues, si no me equivoco, 8 se tiene la información más relevante para la investigación, ¿no? Porque se relaciona con las categorías o las variables, ¿no? Porque era una entrevista abierta. Entonces, la idea es eso, ¿no? Es determinar, pues, qué información es pertinente, ¿no? Cuando digo pertinente, qué información se relaciona con las variables o categorías que estoy analizando, ¿no? Entonces, para ello también otro punto es cómo se debe organizar, ¿no? Qué significado posee y lo que les indicaba hace un momento, de qué manera, ¿no? De qué manera va a contribuir a responder, ¿no? A los objetivos de la investigación, ¿no? Entonces, por ello es importante cuando uno elabora, ¿no? El objetivo general, pues identifica las variables, ¿no? Las categorías. Entonces, esa entrevista o esa encuesta tiene que contribuir, ¿no? ¿No? En este caso, al análisis, ¿no? De esas variables, ¿no? Pues bajo ese contexto, pues el análisis de datos va a representar quizás un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro
entre la realidad empírica, eh, el problema jurídico, el marco teórico y también esa construcción de ese conocimiento científico doctoral, ¿no? Entonces, por ello, cuando uno ¿no? quiere realizar un análisis, pues ahí quizás después de haber trabajado, ¿no? en la problemática de la investigación, en el sustento teórico, en la metodología, en la parte epistemológica o en el marco epistemológico, ¿no? Y en la hipótesis, y después de eso tienes ahí los resultados, ¿no? El análisis, pues ahí uno ya está cansado, ¿no? Cansado y a veces este capítulo, pues uno lo escribe en 10 planas, 20 planas en la tesis doctoral y ahí el tribunal lo observa, ¿no? Porque es uno de los capítulos quizás más importantes, donde uno pues ahí tiene que mostrar, ¿no? Pues, mostrar ese análisis crítico, ¿no? Y como les mencionaba, pues ahí la importancia está, ¿no? En, ¿no? Poder hacer, ¿no? Ese encuentro entre esa realidad empírica, el problema jurídico, ese marco teórico y la construcción de conocimiento. Entonces, bajo esa perspectiva, eh, el análisis de datos, como pueden ver en pantalla, pues es una etapa decisiva, ¿no? En la investigación doctoral, ¿no? Porque es ese aporte propio, ¿no? Ese aporte propio del investigador, ¿no? Del tesista, ¿no? Eh, entonces, por ello quizás ahí algo que sugieren es que ese análisis de datos no debe entenderse, ¿no? Como una actividad quizás exclusivamente técnica o estadística, ¿no? Que a veces comúnmente se entiende de esa forma, ¿no? A nivel cuantitativo, ¿no? De describir, ¿no? Y la tabla, de describir el gráfico, ¿no? Entonces, y ahí tiene otro punto, ¿no? Que en ese análisis de datos, pues se va a transformar, ¿no? Las entrevistas, las encuestas, los documentos, los expedientes en evidencia científica, ¿no? Entonces ahí lo que se busca es también articular, ¿no? Esa realidad empírica con el problema jurídico, con el marco teórico y con el conocimiento doctoral, ¿no? Entonces, ahora, desde las ciencias jurídicas, desde el derecho, pues los datos tienen dimensiones, ¿no? Dimensiones jurídicas, dimensiones sociales, dimensiones políticas, dimensiones institucionales, ¿no? Entonces, y eso desde las ciencias jurídicas, quizás especialmente cuando se investigan, ¿no? Sobre derechos fundamentales, por ejemplo, o cuando se investigan sobre conflictos sociales, sobre el acceso a la justicia, sobre discriminación, ¿no? Los datos ahí poseen quizás una dimensión, como decía, jurídica, social, política e institucional, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una investigación sobre, ¿no? Eficacia de eh, de las acciones constitucionales, pues quizás puede demostrar, ¿no? Que existe quizás una norma protectora, pero quizás el análisis de la entrevista, ¿no? A ciudadanos, a abogados, a operadores de justicia, podría quizás mostrar, ¿no? O revelar que existen obstáculos institucionales, ¿no? Que impiden esa aplicación efectiva. Entonces, ahí el reto, como lo pueden ver en pantalla en el último párrafo, es identificar, ¿no? La distancia, ¿no? Entre el derecho formalmente reconocido y el derecho efectivamente ejercido, ¿no? Entonces, esa efectividad en palabras sencillas. Por ello, pues ahí el investigador doctoral, el tesista doctoral, pues debe desarrollar quizás una mirada crítica, ¿no? Un análisis crítico donde pues puede identificar, ¿no? Esa distancia, ¿no? Esa distancia entre el derecho formal reconocido y el derecho efectivamente ejercido, ¿no? Y por ello uno hace pues este trabajo de campo, ¿no? Hace entrevistas, hace encuestas, hace observaciones, ¿no? Y historias de vida incluso, ¿no? Entonces, para pues tener esa mirada crítica, ¿no? A ver,
tenemos este punto de registro, almacenamiento, respaldo y gestión de datos, ¿no? Entonces, en este punto tenemos ahí 6 ideas principales. Registrar y organizar sistemáticamente la información recolectada. Entonces, quizás va a ser ese primer desafío, ¿no? Después de hacer el trabajo de campo, que va a consistir, ¿no? En garantizar que esa información recolectada sea registrada y además sea organizada, ¿no? De manera sistemática. Ese es el trabajo, ¿no? Del investigador, ¿no? Registrar y organizar de manera sistemática. Eh, por ejemplo, en una entrevista no registrada adecuadamente, ¿no? La aplicación de una guía de entrevista no registrada adecuadamente, o una encuesta, ¿no? Sin identificación de variables, ¿no? Porque les decía, ¿no? Esa encuesta, pues, algunos tribunales piden o algún tutor les pide que, ¿no? Que cada pregunta esté identificada a qué variable corresponde, ¿no? O un documento institucional sin referencia, ¿no? Pues esto precisa que puede generar problemas, ¿no? Posteriores, ¿no? En la interpretación, ¿no? De la investigación. Entonces, una investigación doctoral, ¿no? En derecho, en las ciencias sociales, pues ahí la gestión de los datos eh, se debe considerar quizás, ¿no? De manera relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden existir, ¿no? Datos cuantitativos, ¿no? En este caso, porcentajes, frecuencias, o por ejemplo, números de procesos judiciales, denuncias, resoluciones, respuestas, ¿no? De encuestas, no sé, o datos cualitativos, ¿no? Como opiniones, experiencias, argumentos, testimonios o discursos, ¿no? Entonces, como lo pueden ver en pantalla, ¿no? Entonces, ahí es importante diferenciar los datos cuantitativos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de datos cuantitativos en investigación cuantitativa, lo común es los porcentajes, ¿no? ¿No? Entonces, y diferenciar datos cualitativos, ¿no? En este caso, opiniones, interpretaciones, experiencias, ¿no? Y lo otro es que ambos tipos de información, ¿no? Ya sea cuantitativo o cualitativo, se debe almacenar, ¿no? De manera quizás diferenciada, es algo que sugiero, ¿no? Aparte, ¿no? Para posteriormente, pues, poder ser relacionadas, ¿no? Con las variables. Entonces, ahí la pregunta es, ¿quién controla esos datos? Desde una mirada crítica, ¿no? ¿Cómo fueron obtenidos? ¿Qué se excluyó y por qué? ¿No? Y esas interrogantes, a veces un tribunal pregunta, ¿no? ¿Cómo ha obtenido, ¿no? Esta información? Entonces ahí uno como tesista mencionó a través de una entrevista semiestructurada, ¿no? ¿Y por qué no ha excluido, no sé, de entrevistar a tales personas? ¿No? Eso, ¿no? Entonces, son preguntas que creo que es importante cuando uno analiza cuestionarse, ¿no? O antes incluso, ¿no? O antes, ¿no? ¿Cómo fueron obtenidos? Pueden ser modificados, qué información fue excluida y por qué, ¿no? Entonces, la gestión de datos, ¿no? No es únicamente una cuestión, ¿no? Y eso creo que no es una cuestión objetiva, ¿no? Sino implica en investigación un nivel de transparencia, ¿no? ¿No? Y también de rigor científico, ¿no? Entonces, pues cuanto más transparente sea nuestra información que ha obtenido uno, pues se muestra ese rigor, ¿no? Ese rigor. En eso quedamos, o hasta ahí quedamos, estimados colegas. Muchas gracias, Marcelo, Adolfo, Beatriz, Ariel, Franz, Freddy, Janet, Javier, José, por la asistencia y participación. Y cuando me habiliten la plataforma, se les va a enviar, ¿no? Las actividades de esta unidad, pero ya les he ido comentando el día de ayer, la primera actividad es, ¿no? Es que puedan subir el perfil de tesis de maestría que han ido, o el perfil de tesis doctoral que han ido avanzando, ¿no? Avanzando en todos estos módulos que han cursado en el doctorado. Entonces, se les va a enviar un esquema en Word para que lo puedan ir
llenando en ese esquema, ¿no? Entonces, eso es la primera tarea, ¿no? La primera tarea, ¿no? Eso, y después la segunda tarea para la segunda semana es la presentación, la diapositiva, ¿no? Y desde la clase virtual 5, la tercera semana, pues se va a tener las presentación y defensa de su perfil, ¿no? De manera virtual, ¿no? Y posiblemente nos acompañe otro colega también, doctor, ¿no? Eso, muchas gracias por su asistencia y que tengan pues buen inicio de semana. Saludos cordiales. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta